Buenas tardes a todos y a todas. Dentro de estas pequeñas píldoras que se están elaborando, tenemos que abordar sobre todo la historia de los cuidados tecnificados. Recuerden que este tercer ámbito está metido dentro de todo lo que sería en este caso el módulo 1, historia y evolución, evolución e historia de los cuidados enfermeros dentro de la asignatura de bases teóricas y metodológicas de la enfermería 2. Entonces es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Fundamental, sobre todo, porque además, por cierto, una de las cuestiones, recuerden que todo esto pueden consultarlo en este libro. Este libro es un libro que se ciñe directamente la historia de la enfermería, evolución histórica del cuidado enfermero. Además, sigue la modalidad de lo que les había comentado, el modelo de Collier, esa propuesta que realiza Collier pues, para dividir de alguna forma y estructurar todo lo que son los cuidados enfermeros. Bueno, pues comencemos con esto. Hemos visto todo lo que son los cuidados domésticos, hemos visto la historia de los cuidados vocacionales y toca ver un poco todo lo que sería en este caso la historia de lo que es el proceso enfermero, ¿no? El proceso enfermero desde el punto de vista tecnificado. Aquí, pues con esta primera pregunta, que es una pregunta que está en el Mentimeter, ¿quién es Florence Nightingale? Florence Nightingale es un personaje bastante importante, de hecho, ya verán ustedes que hemos dedicado un seminario o vamos a dedicar un seminario solamente a esa figura, una figura porque se convierte en alguien completamente fundamental. Recuerden que ella sobre todo está dentro de ese contexto victoriano, desde muy joven sabe qué es lo que quiere, además su nombre Florence viene sobre todo de ese nombre que su padre le pone por haber nacido en este caso en la ciudad de Florencia, en Italia, una posición familiar bastante importante y sobre todo muy destacado. Ella recibe formación sobre todo de las diaconisas de Kaisenberg en Alemania y en Francia de las Hermanas de la Caridad. Una formación importante y sobre todo porque además va a preocuparse de una forma reiterada por las condiciones, en este caso, de los hospitales victorianos de ese momento, en el siglo XIX. Fundamental es su paso por la guerra de Crimea, su relación con el secretario de guerra inglés, Sidney Herbert, va a ser fundamental, sobre todo porque va a ser el que la va a lanzar al estrellato y le va a dar la oportunidad de poderse marchar el 21 de octubre de 1854, marchar a Scutari. Scutari, que está además en un hospital que se encuentra justo en Constantinopla, en la antigua Constantinopla, en la actual Estambul, con 38 enfermeras. Enfermeras sobre todo para poder atender a esos soldados que están viniendo sobre todo de esa guerra que se está desarrollando un poco más al norte, en la zona de Crimea. Muy importante porque además cuando ella llega se da cuenta de las condiciones de los soldados, condiciones bastante precarias y se pone a trabajar. Se pone a trabajar sobre todo para eliminar toda esa mortalidad que está presente en esos hospitales y que, bueno, pues que necesitan de alguna forma dar una solución. Son tan buenos sus resultados que, bueno, pues que cuando regresa sobre todo a Londres, el Ministerio de la Guerra pues realiza solicita numerosos informes sobre las acciones, convirtiéndose prácticamente en la que denominaron la heroína de Crimea. Eso es lo que decía la prensa del momento y le da esa importancia. En 1860 crea esa primera escuela de enfermería en el Hospital de St. Thomas, el Hospital de Santo Tomás en Londres, y ahí es donde va ella a instaurar ese modelo Nightingale. Ahí es donde va a instaurar lo que hasta incluso va a denominarse la sala Nightingale. Una cuestión bastante interesante y bastante importante y que sobre todo le va a dar una importancia y le va a dar un arraigo fundamental. Tan fundamental que va a ser una persona destacadísima dentro de lo que sería en este caso la propia cultura enfermera. Muy importante porque escribe libros. Uno de ellos, el primero, aunque aquí aparece el de notas de enfermería, qué es y qué no es, hay uno que es anterior, notas sobre hospitales. Fundamental el de notas sobre hospitales porque ella va a marcar todo lo que son en sí todos esos preceptos necesarios para saber cómo debe ser un hospital. Y pasa lo mismo con notas de enfermería. Notas sobre enfermería es un libro que sobre todo además le da una importancia considerable porque las notas de enfermería, las notas sobre enfermería, le van a permitir saber a las enfermeras qué es lo que es una enfermera y cómo debe de comportarse. Esto es fundamental. Fíjense que además incluso ella llega a ser tan popular que llega de alguna forma a ser consultada pues, por otros hospitales con respecto a los planos,
con otras enfermerías para poder de alguna forma encontrar resultado pues a todo ese tipo de problemas que se van a generar en estos hospitales del 19 y se convierte verdaderamente en una persona que se lanza directamente al estrellato. Fíjense que en 1910, a los 90 años, muere y cuando ella muere ya directamente hay casi 1000 escuelas que siguen, en este caso, los preceptos de Florence Nightingale. Ya desde 1907 el rey Eduardo VII le concede la Orden al Mérito y sobre todo, además, incluso ella con sus recomendaciones permite que la ley de los pobres se pueda generar y se pueda conocer dentro del mundo, en este caso del mundo anglosajón. Contrapuesta, Mary Seacole. Y Mary Seacole, que algunos la han querido ver como la Nightingale negra, pues bueno, pues es una señora que quiere de alguna forma, además con pocos conocimientos desde el punto de vista de la enfermería, pero que quiere de alguna forma formar parte de esas enfermeras que marchan a Crimea con Florence Nightingale. ¿Motivos por los que Florence la rechaza? No lo sabemos, pero entre ellos posiblemente uno de ellos podría ser, y algunos autores lo han querido ver, que podría ser hasta incluso el hecho de tener otro color de piel completamente diferente. En 1850, dése cuenta que ella trabaja de una forma importante en toda la epidemia de cólera que asola la isla de Jamaica, obteniendo, bueno, pues una valiosa información sobre la enfermedad y sobre todo lo que ella realiza. Las noticias de Crimea le llegan y ella intenta ir con Nightingale, pero al final Nightingale no permite, bueno, pues que ella pueda partir de alguna forma. Cosas importantes de Mary Seacole. Bueno, pues al ver que Nightingale no logra de alguna forma, no quiere que se incorpore con ella para poder realizar, para poder colaborar con esos soldados ingleses en la guerra de Crimea, ella quiere un almacén de alimentos a 2 millas de Balaclava y en una casa que llamó la British Hotel, ahí monta ese pequeño hospital que le va a dar le va a permitir, bueno, pues desarrollarse y autorrealizarse con todo lo que es, lo que es en este caso la actividad que pretendía hacer. Escribe un libro, Wonderful Adventure of Mr. Seacole in Many Lands, o sea, las maravillosas aventuras de la señora Seacole en muchísimas tierras, en muchísimos lugares. Y este libro, bueno, pues es un libro muy interesante. Yo he intentado hacerme con uno, pero la verdad que pocos hay, pero sí es verdad que está presente y ahí narra todas aquellas actividades y aquellas hazañas que ella de alguna forma pretende hacer. Al final Mary muere en este caso el 14 de mayo de 1881 en Londres y bueno, pues queda esa leyenda y esa contraposición entre la Nightingale, Florence Nightingale y Mary Seacole, que bueno, la Nightingale, la que algunos han querido ver, la Nightingale blanca y la Nightingale negra. Esto es toda una cuestión más que yo creo que tampoco tuvo esa trascendencia con respecto al color de la piel, pero bueno, que algunos lo han querido ver en este sentido. Y hay que tener en cuenta que Florence Nightingale no quería que las enfermeras se mezclaran con ella, aunque en algunos momentos supo reconocer su labor. Llega a reconocer la labor de Mary Seacole, pero no quieren que, bueno, pues que se relacione con ella. Mary Seacole fue una persona recatada y olvidada sobre todo, y no es rescatada pues prácticamente hasta la reedición de esa autobiografía, que es ese libro que ella publica en 1984. Importante también todo lo que es el ámbito de la Cruz Roja y la enfermería, sobre todo en los conflictos, ¿no? Los conflictos y la Cruz Roja van a ser importantísimos. Tanto Nightingale como Mary Seacole en esa guerra de Crimea, bueno, pues van a desempeñar un papel importantísimo. Y el cuerpo de enfermeras va a llevar una destacada actividad dentro de esa actividad propia de la guerra, sobre todo socorriendo a esos soldados que necesitan de alguna forma ser socorridos. Y aquí juega también un papel importantísimo la Cruz Roja. La Cruz Roja, gracias en este caso a Henry Dunant, pues va, y además cuando en su obra Recuerdos de Solferino, publicado en 1862, pues va a quedar clara la importancia que tiene que de alguna forma recoger, en este caso, la creación de la Cruz Roja. Un órgano, además, fíjense aquí en Recuerdos de Solferino, donde él narra y él cuenta que dice que no se podría, durante un periodo de paz y de tranquilidad, fundar sociedades de socorro cuya finalidad sería prestar y hacer que se preste
en tiempo de guerra asistencia a los heridos mediante voluntarios dedicados, abnegados y bien calificados para semejante obra. Fíjense que ya Henry Dunant plantea la creación, en este caso, de un organismo que pueda socorrer, un organismo ajeno a los propios conflictos y que pueda socorrer a aquellas personas que verdaderamente, bueno, pues están heridas. Les recomiendo que se miren esta historia de una idea, que es además incluso la fundación de la Cruz Roja y que les puede dar un poco de norte con respecto, bueno, a esos primeros pasos que da, en este caso, la Cruz Roja como organización no gubernamental. Otra cuestión importante es también cómo Dunant hizo ese llamamiento a los gobiernos europeos para crear de alguna forma este organismo, y no es hasta el 23 de octubre de 1863 cuando lleva a cabo la primera conferencia de Ginebra, donde se reconoce la neutralidad de los servicios sanitarios, así como de los habitantes del país al que se presta socorro, creándose así la Cruz Roja Internacional. El emblema va a ser una cruz roja sobre un fondo blanco. Y si se ponen a mirar, es justo la bandera, en este caso, de Suiza, pero en negativo por completo. ¿Vale? Esto es importante, porque además, al nacer ahí, al crearse ahí en Ginebra, pues se toma de referente esto. Esta creación de este organismo va a servir sobre todo a que se estimule un impulso de la enfermería, porque la enfermería va a jugar un papel importantísimo dentro de la propia Cruz Roja. Fíjense aquí cómo en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues juega un papel importantísimo y sobre todo con esos pequeñas ambulancias, pues muchas enfermeras van a socorrer directamente a esos soldados que necesitan de alguna forma un auxilio. Fíjense ustedes que además incluso cuenta las crónicas que la propia Madame Curie, en su Petit Curie, pues recorría en unas pequeñas ambulancias con aparatos de rayos para poder sacar placas y poder ver la metralla, sobre todo de una forma negada. Y de hecho Madame Curie llegó a formar parte incluso de la propia Cruz Roja, pues con esas acciones tan maravillosas. Esta gran guerra, la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, bueno, pues fue un laboratorio donde da comienzo de alguna forma a las acciones, de una forma importante, la acción que va a realizar en este caso la propia Cruz Roja. Y fíjense que dentro de esta Primera Guerra Mundial, muchísimos jóvenes mueren. Recuerden que es una de las guerras más agresivas y que más daño hace, una guerra que se desarrolla entre 1914 y 1918, donde la Cruz Roja juega un papel importantísimo. Y juega un papel importantísimo sobre todo porque aparece una figura muy interesante, las BAT, que vienen a ser esas enfermeras que lo que hacen es cuidar a los enfermos, vendría a ser como un homólogo del auxiliar de enfermería dentro de este ámbito, del ámbito de la curación que se realiza, y donde hay una figura importantísima como es Vera Brittain y su testamento de juventud. Es un documento muy interesante donde ella viene a narrar sobre todo esos textos informativos que intentan, pues, narrar todos aquellos sufrimientos que llegaron a tener estas mujeres dentro del ámbito y los horrores directamente de la propia guerra, de la Primera Guerra Mundial. El libro de Vera Brittain, El Testamento de Juventud, yo creo que es un libro magnífico que debe de leerse. Ahí, bueno, pues se habla sobre todo de las BAT. Las BAT, esas enfermeras que se les requería un certificado médico, solicitud de referencia y entrevista, y con eso prácticamente podían de alguna forma colaborar. Se les hacía un contrato por unos 6 meses hasta el final de la guerra y el trabajo no estaba ni remunerado ni estaba bajo la supervisión de la enfermera. Se les daba, pues, alguna forma de cobijo, o sea, en el sentido de que podían tener un sitio para dormir y un sitio para comer. Esto es importantísimo porque esta figura fue una figura además propia de este momento. Ahí tenemos un cartel donde se reclama de alguna forma la necesidad de BAT y que sobre todo se puso en evidencia que había una falta de enfermeras importantísima durante este momento. Aquí tienen ustedes, pues, por ejemplo, cómo narra ella, cómo narra esas enfermeras cualificadas y narra la enfermera voluntaria que vienen a hacer las BAT, y cómo hacen esa actividad de mantener el fuego, de alimentar, de duchar, o sea, de bañar, en este caso el aseo de los propios, hacer las camas, quitar las vacinillas, todo este tipo de cuestiones que son propias en este caso de este momento de la Primera Guerra Mundial. Y cómo narra también todo lo que son las atrocidades, de cómo los gases es la guerra de los gases, donde muchos de ellos dejan ciegos por completo a muchos de los soldados, y cómo estas enfermeras, estas BAT y estas enfermeras certificadas, el gas mostaza está presente, gas que después se prohíbe durante la Segunda Guerra Mundial, pero que, bueno, que hoy en día, bueno, en la guerra de Vietnam
también se utilizó y que, bueno, pues se ha seguido utilizando por muchos países en contiendas bélicas. Pero ella lo narra hasta incluso la sensación del gas y de todas aquellas situaciones que se viven dentro de ese momento. Otro personaje importante dentro de este momento y sobre todo dentro de la Primera Guerra Mundial es el caso de Edith Cavell. Edith Cavell se convierte también en una heroína, así como Florence Nightingale fue una heroína en la Guerra de Crimea a mitad del siglo XIX. Edith Cavell se convierte también, sobre todo porque es una enfermera que sobre todo crea una red para ocultar y fugar a soldados, en este caso aliados. Ella es una enfermera belga y sobre todo lo que hace es intenta de alguna forma tanto a soldados británicos como franceses como belgas, lo que hace es esconderlos para después de alguna forma liberarlos ya en el espacio una vez que ha pasado esa línea defensiva, pues pueda estar de alguna forma y pueda incorporarse a la otra facción del ejército. Al final es descubierta y fue ejecutada pues el 12 de octubre de 1915, interrogada durante 3 días, además incluso con un daño hacia su persona importante que además se llega de alguna forma a narrar. Aquí tienen una imagen, en forma de cómic de todo lo que pasa y cómo después al final, fíjense aquí además ella cómo cuida a los enfermos, una vez que cuida a los enfermos, cómo es apresada y después encima por los alemanes, además incluso fíjense cómo lleva el casco prusiano, cómo es juzgada y cómo a la vez es fusilada. Y bueno, pues esa ejecución ocurre donde, bueno, pues ella sufre esas penalidades por haber ayudado en este caso a los soldados. Pero además, la prensa del momento habla de barbarie, habla de una situación donde, bueno, pues ella ha sido ajusticiada de una forma nada justa. Y fíjense cómo se llega hasta a crear, se llegan a confeccionar canciones populares para, de alguna forma, esa canción bretona, la Pain Police, que intenta de alguna forma homenajear la acción de Miss Cavell, porque además incluso como una mártir, como una heroína, un ángel de bondad que sobre todo que como enfermera había desempeñado esa humanidad en función de todo lo que fue en este caso la propia carrera. Yo les recomiendo también que se vean este vídeo de Edith Cavell, que yo creo que les puede ayudar muchísimo sobre todo a conocer la figura y estas mujeres protagonistas en este caso de la Primera Guerra Mundial. Otra figura importante fue la enfermera española de la Cruz Roja, Sofía Casanova, una señora que además incluso que residía en Polonia, ella era gallega, pero su marido era un diplomático polaco y bueno, pues le permitió de alguna forma cuidar a los enfermos en los hospitales y bueno, pues llegó a convertirse en enfermera de la Cruz Roja y a recibir hasta la medalla de Santa Ana condecorada en este caso por el propio zar Nicolás II. Muy importante y además incluso enfermera, esta Sofía Casanova se convierte en un referente importante. Pero ¿qué sucede en España? ¿Qué es lo que sucede en España? ¿Qué pasa con la enfermería en España? Pues en España pues prácticamente tiene esta evolución. Hay una evolución donde surge de alguna forma la figura de la enfermera en 1915. Esa figura de la enfermera da paso al ayudante técnico sanitario, el ATS, que surge en 1953. Ese ATS da paso a esa diplomatura de enfermería que surge en 1977. Y por último, esa conquista de la universidad llega un poco más allá y llega al graduado en enfermería cuando llega el Plan Bolonia en el año 2010. Fíjense ustedes que, bueno, pues que ha sido una evolución reiterada e importante. Pero esa evolución histórica comienza aquí, en la Escuela de Santa Isabel de Hungría, en 1896, un lugar donde comienza de alguna forma a instaurarse y a formar a las enfermeras. De hecho, la alumna número 1 de esta escuela, de la Escuela de Santa Isabel de Hungría, en 1896 fue Salvadora Danglasa. Esta señora que aparece aquí, representada, las fotos son como son, con una calidad no muy buena, pero fíjense cómo además incluso aparecen aquí representadas con la indumentaria propia de la época. Y fíjense una cosa, miren lo que cuenta en este caso la profesora Carmen Sellán, de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que cuenta con respecto a lo que es la Escuela de Santa Isabel de Hungría y con respecto a la enfermería. Sencillez, humildad, paciencia y sobre todo respetabilidad, o sea, esto es lo que tiene que ser una enfermera, de conducta y porte para igualarse.
como no podría ser menos, a personas respetables, a saber, médico, abogado y sacerdote. Por otra parte, el hacerse enfermera era un medio decoroso de la vida. Ante todo, la enfermera debía obediencia al médico, auxiliarle y ejecutar las órdenes de tratamiento para que las operaciones lleguen a buen fin. La mujer enfermera debía formar una familia tanto dentro del hospital como fuera, ya que la mujer será la otra mitad, ser buena madre de familia, consagrando su vida a los demás y sirviendo paz interior, sintiendo, paz interior. Bien. Y fíjense que empiezan a surgir esos manuales, aquellos manuales que vimos con Bernardino de Obregón, comienzan de alguna forma a consolidarse para que formar sobre todo a las enfermeras, manual del practicante y de la enfermera, y cómo comienzan también a conformarse dentro de la figura del propio practicante. Recuerden que con la ley Moyano, sobre todo, pues las tres figuras que surgen son la figura de la matrona, la figura del practicante y la figura de la enfermera. Pero no es hasta 1915 el momento en el que se va a desarrollar de alguna forma la figura de la propia enfermera. Está la ley 1857, donde sobre todo la figura del practicante adquiere una importancia relevante y es la que verdaderamente, bueno, pues se asemeja a ese ayudante del médico, como pudieran ser los cirujanos o incluso los propios barberos. Esta va a ser una figura importantísima y esta ley Moyano es la que fractura en tres figuras correspondientes, en este caso, al área de los cuidados enfermeros. Recomiendo que se vean El artífice de la educación moderna porque habla sobre todo de la y la importancia y la trascendencia que va a tener. Pero, ¿qué pasa con la enfermería profesionalizada? Existe una enfermería profesionalizada y aquel binomio religión y enfermería está ahí. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, la primera programa oficial de enfermería en España va a ser preparado en este caso por las religiosas siervas de María, ministras de los enfermos. Ahora mismo, hasta hace muy poco, muy poco tiempo, tuvimos aquí en la ciudad de La Laguna una de las congregaciones, esta congregación existía ahí y cuidaba directamente a los enfermos. Fíjense que sobre todo por los doctores Simonena, Jiménez, Mariscal y Barajas, en marzo de 1915 se genera ese primer programa oficial. Y hay una aprobación por real orden por el Ministerio de Instrucción Pública en junio de 1915. Este es el primer partir, en este caso, de la propia enfermería, porque en realidad tanto el practicante, que es ese ayudante médico, como la matrona, que viene a ser, en este caso, la comadrona, pero el fruto de la comadrona, pues tienen otros caminos completamente diferentes, pero nacen directamente, en este caso, de la propia ley Moyano, que surge en este caso en 1857. Y aquí tenemos estas tres figuras: practicante, enfermera y matrona. Figuras que sobre todo, bueno, van a ser una representación social y de hecho el practicante es una institución dentro del tejido social del momento. La enfermera, en cambio, se asocia mucho más a otras determinadas cuestiones, sobre todo al cuidado de los enfermos, a esos cuidados básicos. Y de hecho aquí he proyectado esta foto porque siempre está esa preocupación, en este caso, pues por la propia cofia. Algunos la detestan, otros la alaban. Yo soy de los que la alabo, porque además la cofia lo que iba buscando sobre todo era diferenciar a las mujeres dentro de aquellas que se encargaban de cuidar de las que no se encargaban de cuidar. Y en este caso, sobre todo, esas mujeres que cuidaban y que por las noches iban a las casas de los enfermos para cuidarlos, necesitaban de alguna forma ser identificadas para diferenciarlas de esas mujeres de la mala vida como eran las prostitutas. Entonces, en este caso, pues la cofia, un pañuelo, una toca, eran lo que verdaderamente hacía diferenciar pues, a estas personas. Por ello, la cofia se convierte en un síntoma o en un símbolo importantísimo dentro de lo que sería en este caso pues la propia indumentaria de la enfermería. Fíjense, aquí tienen una reconstrucción, es una reconstrucción de las diferentes indumentarias que podrían haberse llevado los cuidadores a lo largo de la historia. Claro, esta legalización del título de enfermera en 1915 da lugar a las enfermeras femeninas religiosas, pero también existen otras enfermeras, las enfermeras laicas. ¿Cuál es la función? Acompañar sobre todo, en este caso, a los propios enfermos. De esta forma, fíjense que aquí aparece el prólogo de ese documento muy interesante donde de alguna forma
recoge toda aquellos conocimientos que debe de alguna forma tener una enfermera para poder cuidar, en este caso, a los enfermos. Y aquí entramos en una cuestión muy interesante, porque la figura de la enfermera surge en 1915 sobre todo el periodo de la monarquía, pero esa figura de la enfermera monárquica está en contraposición de la enfermera republicana y está en contraposición de la enfermera de la dictadura, porque son figuras completamente diferentes. Es verdad que durante la República la enfermera adquiere muchísimo protagonismo y muchísima importancia, situación que vuelve otra vez a mermar considerablemente durante el periodo de la República. De esta forma, fíjense cómo define el franquismo, en este caso Vallejo Nájera, define a cómo tiene que ser una enfermera en el momento franquista. En el caso de la profesión de enfermera, preferimos mujeres de figura pícnica, caracterizadas, o sea, pícnica significa mujeres regordetas, caracterizadas por el predominio de diámetros transversales sobre los verticales. En su tipo más extremo, la mujer regordeta. Prescindiendo de los biotipos antropológicos en su relación con el temperamento, acuérdense de lo que hablábamos de los temperamentos relacionados en este caso con Hipócrates, la dama enfermera de guerra debe de tener figura corporal bien proporcionada, exenta de defectos físicos, preferentemente bella, porque la belleza del cuerpo suele unirse a la nobleza del alma y delicadeza de sentimientos, y la figura deforme y degenerada a los sentimientos bajos y rastreros. En el último extremo, no hace falta que la enfermera sea bella, si posee robusta salud y cualidades afectivas simpáticas. Fíjense cómo definen en el año 1938, en este caso, la imagen de lo que sería la enfermera. Y aquí tenemos la imagen de la enfermera y cómo hay un retroceso importantísimo, sobre todo porque la enfermera se convierte, en este caso, en ese ayudante técnico sanitario de lo que sería, en este caso, el propio médico. Bien, perdiendo sobre todo esa autonomía. Aquí pueden ver, según la legislación, en 1945, cómo se delimitan y cuáles son, en este caso, cada una de las características que tiene que tener, o sea, de las competencias que tiene cada una de las figuras. La figura del practicante, la figura de la enfermera y la figura de la matrona. 1945, según la legislación vigente, porque tenemos que recordar que en el año 1953 estas figuras se fusionan y se crea la del ayudante técnico sanitario, es decir, la figura, en este caso, del ATS. Piensa que además incluso en la propaganda, sobre todo especificando cuáles son las competencias de cada uno de las figuras, ¿no? El ayudante técnico sanitario surge en 1953 y fíjense, sobre todo, esto viene sobre todo promovido por ese desarrollo de hospitales, de centros ambulatorios y de escuelas, los avances tecnológicos, las necesidades de una nueva profesión, una orientación biomédica donde hay un rol de colaborador, pero no hay un rol de autonomía, y una prohibición sobre todo de la coeducación. Esto es algo también muy importante y cómo va a ser trascendental porque además va a marcar sobre todo la figura del ayudante técnico sanitario. En esta evolución histórica de la profesión, entre 1959 y 1975, vemos que hay un desarrollo, sobre todo hospitales y de centros hospitalarios, los avances tecnológicos, esa necesidad de nuevos profesionales, la titulación del ayudante técnico sanitario que surge en 1953 y esa orientación biomédica y el rol colaborador. Bien, de esta forma, fíjense que independientemente se acaban desarrollando también algunas especialidades, como en 1957 cuando aparece la de fisioterapia, que se vuelve a retomar en 1990, o en el 61 radiología y electrología, o en 1962 la de podología, o entre el 57 y el 62 la de obstetricia, o en el 64 la de pediatría y puericultura, 70 se surge la de neurología, la de psiquiatría y la de análisis clínico, y en el 75 la de urología y nefrología. Especialidades que prácticamente desaparecen y que vuelven a ser retomadas después a posteriori, como por ejemplo la de fisioterapia en el año 90 y la de podología en el año 88. Y aquí aparece el momento importante, un momento importante que es la muerte de Franco. Con Franco en el año 75, con la muerte el 20 de noviembre del 75, va a haber un cambio importantísimo. Un cambio importantísimo que va a dar paso a lo que sería en este caso el proceso democrático y esa monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria que es la que tenemos hoy en día y que, bueno, que nos permite de alguna forma, pues, buscar cambios. Pero, ¿qué cambio es el que se produce? ¿Qué gran cambio hay? El gran cambio aparecerá y eso lo dejamos para la próxima píldora. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente píldora.